Pues soy Matías González, yo trabajo en Oftex como gestor de exportación. Como Oftex es una empresa que se dedica a la apertura de mercados internacionales y a la búsqueda de clientes fuera de España, yo soy uno de esos gestores que coordina todas las acciones para uno de nuestros clientes. Dentro de esa coordinación, pues lo que llevamos a cabo es la selección de mercados, de clientes, el contacto con esos clientes, la presentación de los productos y todo lo que eso luego conlleva, pues los comentarios que nos piden, petición de muestras, pedidos, traducción de todos los temas administrativos y de mails y de teléfonos que pueda haber, y sobre todo una cosa muy importante, que es la de ofrecer un servicio al cliente final en su idioma. Pues para mí el factor clave que hay en todo proceso de internacionalización es la voluntad. Lo comentaba anteriormente, la exportación es un camino largo, es algo a largo plazo. Estamos hablando de que los primeros resultados pueden llegar a partir a partir de 1 año o 2 años trabajando, porque aparte de cada sector es de una manera, realmente es un trabajo a largo plazo. Como decía, por eso el gerente, la gerencia tiene que estar muy segura y tiene que confiar y tener voluntad en que en ese camino se va a llegar, porque si hacemos un buen camino, más tarde o más temprano llegamos al objetivo. Pero si falla esa voluntad, si falla esa paciencia, puede fallar todo el proceso de exportación. Realmente nosotros en la selección de mercados tenemos muchos criterios que tenemos en cuenta. Algunos de ellos son saber a qué países están dirigiendo ya las exportaciones de ese producto, saber qué países importan más ese producto, también ver qué recursos tenemos nosotros y que nos facilitan la entrada en determinados mercados. También tenemos que saber cuáles son las barreras arancelarias que hay en los países, saber si en esos países existen asociaciones sectoriales, ferias, que nos ayuden a ver que hay una posible demanda dentro de ese país, ¿no? Entonces, juntando todos estos criterios, pues es donde podemos seleccionar en qué países estos criterios son más favorables para apostar por esos que siempre luego finalmente ponemos en común también con el cliente para que sea siempre una decisión conjunta. Sí, veamos, la diferencia que hay entre la internacionalización y la exportación es que la internacionalización es que una parte de tu empresa, ya sea la producción, la distribución, la venta, está fuera de España. Entonces, en este caso, si nosotros vendemos fuera, ya estamos internacionalizados, porque una parte de nuestra cadena, que es la venta, está fuera de España. Otra forma de internacionalizarse es fabricando en otro sitio y vendiendo en España, lógicamente. Pero realmente, aunque sí que parece que hablamos de grandes palabras y de grandes empresas, todas las empresas en España, muchas veces, dentro de España ya se mueven. Tienen proveedores que no son de su pueblo, o tienen clientes que no son de su pueblo, entonces en cierta manera ya están españolizadas, y el hecho de internacionalizarse solamente es un hecho de cruzar una frontera, pero van a tener que seguir proveyéndose de material y van a tener que seguir vendiendo en otros países. Realmente la frontera es algo casi conceptual, pero si ya están en España trabajando a nivel nacional, la frontera de cruzarla se puede hacer perfectamente.